Buenos días, bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. En el video de hoy vamos a continuar hablando respecto a los elementos que debe de reunir el informe final del auditor en una auditoría de estados financieros. Ya la clase pasada hablamos de algunos de ellos, vimos lo que es el título del dictamen o del informe, vimos el que debe de contener el destinatario, también la opinión, dependiendo que sea el tipo, dependiendo del tipo, recordemos de lo que hemos platicado en las clases pasadas, si es con salvedades, si es con abstención de opinión, si es una opinión desfavorable o adversa, o si es una opinión sin modificar, que sería una opinión eh, favorable. Entonces, ya vimos eso, también hablamos de el vimos que la opinión del auditorio es una sección ya del informe por toda la cuestión que trae cada uno de los requisitos que debe de contener la redacción de ese párrafo. Les recomiendo que traten de grabarse la mayoría, en donde habla de la cuestión de qué estados financieros están siendo auditados, el nombre de cada estado financiero, la determinación de si están de conformidad con el marco, cuál es el marco de información financiera que se aplica, eh, y que lleve la leyenda que se ha auditado, etcétera. Lo que platicamos en la clase pasada respecto a los requisitos. Bien, hoy vamos a continuar. ¿Por qué les hago hincapié? Les recuerdo esto, porque hoy vamos a continuar hablando de más requisitos y así van a ser las clases posteriores. Son temas muy específicos, temas muy interesantes, pero que sí es importante que ustedes sepan que estamos en el contexto de esos temas formando parte del elemento, de los elementos del dictamen. No quiero que los vean como temas aislados, sino como el hecho de que estos temas deben de estar plasmados en el informe de auditoría. Entonces, en una sección, como la sección de la opinión que estamos platicando, entonces es importante que vayan recordando que estamos en el contexto del informe de auditoría. Entonces, todos los puntos que vayamos viendo no son temas aislados, son un conjunto de lo cual debe de llevar el dictamen del auditor, el informe final. Ahora, ¿de dónde estoy partiendo yo para darles esta estructura del informe? Yo estoy aplicando las normas internacionales de auditoría, específicamente la NIA 700. Es un requerimiento que marca la NIA 700. Entonces, si quieren ustedes consultar para saber cuáles son los requisitos que va a contener el informe y ya nada más irlos desarrollando poco a poco en cada clase, les recomiendo que se remitan a dicha norma. Ahí van a encontrar toda la totalidad de requisitos que va a tener, inclusive información extra que yo no considero en la clase para efectos prácticos, pero que a lo mejor a ustedes les puede ayudar para entender aún más lo que es cada apartado del informe de auditoría. Bien, vamos a continuar entonces con los elementos que nos toca abordar el día de hoy. En la norma 700 nos dice que el informe de auditoría incluirá una sección eh, inmediatamente después de la opinión, que se denomina fundamento de la opinión. ¿Qué vamos a incluir en esta sección? Bien, en esta sección vamos a incluir, vamos, que se tiene que manifestar que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas de información, las normas internacionales de auditoría. Ojo, o sea, que quiere decir que el actuar del auditor es parte de lo que marcan los requerimientos en las NIAs. Aquí es importante mencionar que el, la normatividad que vaya a regir mi comportamiento como auditor, yo la debo de mencionar en este apartado. Es decir, la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría aplicables. Es decir, porque en ocasiones no consideramos la totalidad, puesto que la información financiera así no lo requiere. Pero aquí en este apartado también podemos mencionar alguna otra normatividad que se pueda considerar para efectos de la práctica de la auditoría. Por ejemplo, en su momento aquí se mencionaba
que la auditoría se preparó de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que después posteriormente pasó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a adoptar las normas internacionales. Entonces en esta ocasión utilizamos ese marco de referencia, pero en el caso de que se utilice algún otro marco de referencia de alguna otra jurisdicción o alguna otra legislación, no solamente de carácter local, sino de carácter internacional, que así lo requiere el trabajo de auditoría, bueno, tenemos que mencionar que también se tomó de referencia este aspecto. También es importante, ¿por qué es importante mencionar esto? Perdón, la referencia a las normas utilizadas informa a los usuarios, es decir, a quienes van a leer el dictamen, que la auditoría ha sido realizada de conformidad con normas que ya están establecidas. Esto garantiza que el trabajo sea de mayor credibilidad y que permita al usuario confiar en lo que está leyendo en el dictamen. Bien, también se tiene que, en este apartado de fundamento de la opinión, se tiene que hacer referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAs, es decir, cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser las responsabilidades del auditor en cuestión de lo que se está en cuestión de lo que está manifestando en el dictamen, en el informe de auditoría, y qué cuestiones son las que contemplan las mías como responsabilidad del auditor. Es decir, la responsabilidad del auditor pues obviamente es que su opinión esté bien fundamentada, que su opinión sea de acuerdo a lo que estamos viendo en esta NIA 700. También habla sobre la cuestión de responsabilidades posteriores al informe en caso de que se necesite darle seguimiento a las respuestas o que existan hechos posteriores que alteren lo que el auditor en su momento dijo. Entonces es responsabilidad del auditor darle seguimiento a lo que está plasmando en el informe de auditoría. A estas responsabilidades se refiere, vamos a tocarlas un poco más adelante e igual en otra sección del informe de auditoría, pero se tiene que hacer referencia aquí en el fundamento. También debe de incluir una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables de acuerdo al código de ética, y de que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Es decir, la identificación de la jurisdicción de origen de los requerimientos de ética aplicables incrementa la transparencia sobre dichos requerimientos en relación con el encargo de auditoría concreto. Es decir, debemos de dejar en claro que nuestro trabajo de auditoría, podemos poner la leyenda de esta manera: nuestro trabajo de auditoría se llevó a cabo de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la independencia mental, a la objetividad en las cifras de la información financiera, a la opinión del auditor, a la opinión propia del auditor sin que esté influenciada por la administración de la empresa o los encargados del gobierno de la entidad, etcétera. Tenemos que dejar en claro de que en el trayecto de nuestro trabajo de auditoría se siguieron los requerimientos de ética que marca el código de ética aplicable dependiendo la jurisdicción de la empresa, ¿sí? Pero normalmente el código de ética siempre es el mismo para todos los contadores públicos que ejercen la tarea de una auditoría de estados financieros. También tenemos que mencionar manifestar si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Miren, estamos en la sección, recordemos, en esta sección, todo este es un solo requisito, un solo apartado, un solo elemento. Ya en la información anterior que habíamos visto, teníamos que la opinión es una sección. Bien, el fundamento de la opinión es otra sección. Básicamente, en el fundamento de la opinión, en esta sección tengo que mencionar los 3 primeros puntos que tenemos aquí. Ojo, mencionarlos y decir qué normas considere para el desarrollo del dictamen, cuáles van a ser mis responsabilidades como auditor, mencionar que hay una sección para ello y
incluir una declaración de que el auditor es independiente en relación con los requerimientos de ética. Bien, pero en sí, el fundamento por esencia, el fundamento esencial de la opinión que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros es la evidencia suficiente y adecuada. Entonces es importante que en el apartado de fundamento de la opinión el auditor deje en claro que la evidencia fue suficiente y adecuada y esta soporta el fundamento de la opinión. Es decir, esta soporta la opinión del auditor, sea el rumbo que tome, sea adversa, sea desfavorable, sea favorable, o sea con abstención, etcétera. La opinión va a estar sustentada por esa evidencia que el auditor debe de dejar en claro que es suficiente y competente. Bien, el siguiente requisito o elemento que debe de contener el dictamen es el hecho de que la empresa se considera en marcha, es decir, la empresa se presume que está en funcionamiento. Entonces debemos de destinar un apartado para dejar en claro que la empresa se considera en funcionamiento debido a las características de las cifras en la información financiera. Es decir, aquí en este apartado, la empresa debe de mencionar, tomando de referencia la norma internacional de auditoría 570 que habla sobre la empresa en funcionamiento, debe de considerar si derivado de su revisión de auditoría, el auditor detecta que las cifras de la empresa arrojan que la empresa es que su continuidad o su funcionamiento está comprometido. ¿A qué me refiero con esto? Que en base a las cifras que está el auditor tomando, que está revisando, pueda determinar que la empresa en un periodo corto de tiempo puede entrar en liquidación, es decir, que su negocio ya no sea rentable. Entonces el auditor, si detecta esto en una auditoría, tiene que hacer mención, tiene que abrir un apartado en el informe en donde dé a conocer todas estas situaciones. La NIA 570 trata de la responsabilidad, de esa responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros en relación con las empresas en funcionamiento y las implicaciones que tienen estas para dar el informe. Pero básicamente nos dice, si el auditor detecta si el auditor detecta en el trayecto de la auditoría que las cifras muestran que la empresa se encuentra en marcha, en funcionamiento normal, el auditor simplemente tiene que hacer mención de esto. La empresa se encuentra en funcionamiento de conformidad con la información contenida en los estados financieros. Punto. En el caso contrario de que el auditor detecte que su continuidad está comprometida, entonces debe de mencionar los aspectos a considerar o por los cuales él determina que la empresa se considera en funcionamiento, pero que hay altas posibilidades de que se vea la necesidad de entrar en liquidación. El auditor debe de mencionar, debe de dejar esto en claro en el informe, toda vez que muchas personas que sean las usuarias del dictamen van a tomar decisiones en base a los estados financieros preparados, considerando que la empresa está en funcionamiento. El principio es uno de los que vemos en los postulados básicos de las normas de información financiera, que es negocio en marcha. Entonces, y nos dice que la información financiera de una empresa se prepara y se revela y se presenta considerando que la empresa, el negocio está en marcha por un tiempo indefinido. En el caso contrario, en el que no la empresa ya se vea comprometida en un corto periodo de tiempo, la misma empresa es responsable de preparar la información financiera considerando los aspectos de la liquidación de la sociedad, es decir, cómo se va a proceder para la liquidación de la empresa, etcétera, pero debe de hacerlo, debe de mencionarlo en las notas de los estados financieros, debe de presentar la información financiera de esta manera, debe de reconocer esas obligaciones que están próximas a venir. Entonces el auditor debe de determinar si la empresa está en marcha, nada más mencionar que el negocio se mantiene estable y va a continuar con las cifras de la información, presentando las cifras de la información financiera conforme al principio
principio de negocio en marcha, pero caso contrario, si la empresa se ve comprometida en el corto periodo de tiempo, el auditor debe de mencionar que la información financiera está preparada considerando este supuesto, en el supuesto en que la empresa entre en liquidación. Bien, cuando las disposiciones legales o reglamentarias, este es otro apartado, requieran por algún otro motivo que el auditor comunique las cuestiones clave de la auditoría o éste decida hacerlo, aplicará la NIA 701 que trata sobre las cuestiones claves de las que ya habíamos hablado. Recordemos que esa norma, la 701, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe final. Su finalidad es tratar el juicio del auditor en relación con lo que debe comunicar en el informe y con lo que no debe de comunicar, es decir, algún riesgo relevante que el auditor consideró, algún criterio un criterio que utilizó los encargados del gobierno de la entidad para preparar la información financiera o el responsable de quien la prepare, etcétera. Todas esas cuestiones clave el auditor debe de determinar en este apartado si las debe de mencionar. Entonces, este es otro apartado dentro del mismo informe final de la auditoría. Bien, el informe de auditoría incluirá una sección titulada responsabilidad bueno, en relación en relación a la En relación al perdón, me quedé leyendo. En relación al informe de auditoría, este incluirá una sección titulada Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto del marco legal de la jurisdicción en la que esté involucrada la empresa y no será necesario que se refiera únicamente a la dirección, sino puede mencionar al responsable de la dirección o de los encargados del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros y puede en ocasiones mencionar a algunas otras personas, responsabilidad de la dirección, responsabilidad de los empleados en relación con la preparación de estados financieros, etcétera. Todo dependerá de quien haya preparado la información financiera por la cual se está haciendo la opinión. Así, en esta sección del informe de auditoría, se identificará también en este apartado de responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros. También se identificará a los responsables de la supervisión, no solamente de la preparación de la información financiera, cuando los responsables de la supervisión sean distintos a los que cumplan las responsabilidades que menciona la NIA 700. En este caso, el título de la sección también se referirá entonces a los responsables del gobierno de la entidad y a los responsables de la supervisión de la preparación de la información financiera. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, es decir, con un marco de información financiera aplicable y que se haya respetado las normas de información financiera, la descripción en el informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estados financieros se referirá a la preparación y presentación fiel de los estados financieros o a la preparación de estados financieros que expresan la imagen fiel. Es decir, así tendríamos que cambiar nuestro tema en esta sección, en este apartado, haciendo referencia a que la responsabilidad es en relación a que las personas que se encargan de preparar los estados financieros lo hayan hecho de conformidad en nuestra situación con las normas de información financiera. Bien, continuemos con la parte Continuamos con la parte de la sección, ya para cerrar los requisitos que vamos a hablar en esta información. En esta sección, en la sección de responsabilidades del auditor, responsabilidades de la administración en relación con la información financiera, el informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección específicamente en relación con estos dos puntos que muestro en pantalla. Primero,
que la preparación de los estados financieros en relación con un marco de información financiera aplicable y el diseño del control interno es responsabilidad de la empresa. Es decir, es importante que el auditor deje en claro que quienes prepararon los estados financieros que nosotros estamos auditando y quien diseñó, implementó y mantuvo el sistema del control interno es la dirección de la empresa, es decir, o los encargados del gobierno de la entidad. Tenemos que dejar bien en claro en esta sección, en conclusión, que nosotros no preparamos la información financiera, sino que simplemente revisamos. Es por eso que en el otro apartado donde hablamos de la responsabilidad del auditor o donde hacemos mención a la sección en la que que contiene la responsabilidad del auditor, ahí debemos de mencionar que no es responsabilidad nuestra la preparación de la información financiera. También debemos dejar en claro en este apartado de la responsabilidad de la administración en relación con la información financiera que la valoración que tomaron ellos para continuar como empresa en funcionamiento, es decir, por qué prepararon los estados financieros considerando que la empresa sigue en marcha. Entonces, y en caso de que este criterio sea adecuado como principio contable de la empresa en funcionamiento, así como la revelación en sus notas en el caso de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, es decir, si la entidad consideró que que está comprometido su futuro en el corto plazo, tiene que mencionar esto en las notas y nosotros debemos de juzgar si nosotros debemos dejar en claro en el informe que la responsabilidad de revelar esa información de respecto a las cifras de un negocio en quiebra o que está en liquidación es completamente de la empresa, es decir, de la administración. Básicamente estos son los requisitos algunos de los requisitos que debe de mencionar en relación a la responsabilidad que tiene la administración en la preparación de la información financiera. Eso es todo por la clase del día de hoy. Les voy a pedir que por favor los requisitos que hemos visto hasta ahorita los anoten en el archivo que van a adjuntar el archivo que van a adjuntar como registro de asistencia. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Primer punto de lo que hemos visto de requisitos es que debe de ser un informe escrito. Después, de los elementos vimos, vamos a poner título del dictamen o título del informe, destinatario, o sea, no me estoy refiriendo a que pongan el destinatario, que pongan encargados del gobierno, no quiero que me anoten en ese archivo en el que van a registrar la asistencia cada uno de los elementos que hemos tratado. Miren, si quieren el de informe escrito no lo pongan, van a iniciar ustedes así, de esta manera, quiero que lo registren para que ustedes lo vayan teniendo. Primer punto, primer elemento, título. Segundo elemento, destinatario. Tercer elemento, opinión, que recordemos que es una sección, pero vamos a poner así nada más, opinión del auditor. Cuarto elemento, fundamento de la opinión. Quinto elemento, cuestiones clave. Sexto elemento, responsabilidades de la administración. Así quiero que lo vayan poniendo, porque no es por evaluar, no es por otra cuestión, sino para que no se olviden que todo lo que estamos hablando es en relación a los elementos que debe de reunir el informe final del auditor. Bien, además de esto que les estoy comentando, si tienen alguna duda, pues ya saben, preguntan a través de Classroom para dejar evidencia de nuestra participación y pueden hacerlo también por el grupo de WhatsApp. Eso es todo por la clase de hoy. Espero que tengan un excelente día.